pequeño recordatorio de la teoría básica y las fórmulas esenciales del desarrollo en serie de Fourier en tiempo continuo. Comencemos con lo que es la definición. Supongamos que tenemos una señal en tiempo continuo periódica. Por ejemplo, por ejemplo esta de aquí. Entonces esta señal se extiende hacia menos infinito y más infinito. Sabéis que el concepto es que bueno, pues se repite cada cierto periodo. El periodo está definido, por ejemplo, como esto, o cualquier intervalo donde la señal que toma un valor repite ese valor a sí misma justamente después del periodo t. La forma esencial de decirlo es que x en t es igual que x en t más el periodo t. A veces esto se escribe también en función de lo que sería el periodo en angular, que sería 2pi partido por omega 0, donde omega 0, como digo, pues ese sería el periodo en radianes. Pues bien, cuando la señal es periódica, se puede desarrollar en suma de senos y cosenos, o lo que es equivalente en una suma de exponenciales complejas. De forma que la señal x de t se expresaría como el sumatorio, una serie infinita, desde el valor n igual a menos infinito hasta n igual a más infinito, de una serie de coeficientes que los vamos a llamar c sub n, que serían números complejos, por e elevado a j, el subíndice n, aquí el 2pi partido por el periodo de la señal y el tiempo t. Repito, observaciones aquí, estos coeficientes son coeficientes complejos, tienen su módulo y tienen su fase. Este t, repito, que es el periodo de la señal. Aquí, lógicamente, es la variable temporal de mi señal. Como la x depende del tiempo, pues lógicamente aquí a la derecha tiene que estar el tiempo. Y esta n de aquí es el índice, es un índice discreto, y por tanto, pues n es un entero, que es el que, bueno, pues recorre los valores de menos infinito a más infinito. De forma que lo que podríamos hacer es, si conociéramos una fórmula que fuera capaz de darme los c sub n, los coeficientes para cada señal, pues repito, yo esa señal la podría expresar como suma de senos y cosenos. Y eso es, bueno, pues lo que se llama la ecuación de síntesis, donde los c sub n se calculan de la siguiente forma. Es 1 partido por el periodo de la señal, la integral, ¿a dónde? Pues la integral a cualquier periodo de la señal. Yo puedo hacer esta integral a este periodo, o el periodo que está por arriba, o 3 periodos por arriba, o el periodo que está por abajo. Puedo elegir lo que yo quiera. ¿De qué? Bueno, pues de la integral original, perdón, de la señal original, x de t, por e elevado a menos j n 2pi partido por el periodo y por t diferencial de t. Cosas a observar en esta fórmula. Bueno, pues evidentemente aparece otra vez el periodo de la señal, remarcando que tiene que ser solamente, puedo hacer los desarrollos de Fourier cuando las señales son periódicas. Si no son periódicas no se puede hacer el desarrollo en serie de Fourier. Segundo, aquí es importantísimo entender que es una integral ahora bien en el tiempo. Lo que integro es en el tiempo la señal, y la exponencial, fijaros que es exactamente la misma exponencial que la que luego me permite recuperar la señal x de t, pero con un signo menos. Y por último el índice n, que en este caso hace las veces de un parámetro, porque bueno, pues al final pues la señal, perdón, los coeficientes pues c sub n pues dependen de n. Entonces estas dos fórmulas son fundamentales y hay que memorizarlas. Hay que memorizarlas porque bueno, pues
en ejercicios pues es necesario tenerlo esto muy claro. Y luego además veréis que cuando veamos la transformada de Fourier, que simplemente es la generalización de este tipo de desarrollos para señales que no son periódicas, pues veréis que la fórmula de la transformada de Fourier pues es muy parecida al de el desarrollo en serie de Fourier, como no podía de ser de otra forma. Normalmente en nuestro curso trabajaremos con señales que sean reales, que no sean complejas, son señales reales. Y en este caso, bueno, pues estas expresiones pues toman unas formas determinadas que conviene también conocerlas, así como los coeficientes. Por ejemplo, los coeficientes cuando la señal es real, pues cumplen lo siguiente, y es que el coeficiente coincide con el coeficiente justamente de la n negativa conjugado. Esta propiedad en general los matemáticos dicen que los coeficientes son hermíticos. Y esto, repito, es un concepto matemático que se utiliza pues no solamente para números o señales, sino que también en este se utiliza, pues, por ejemplo, para matrices. Entonces, ¿qué significa que un determinado número complejo es hermítico, ¿no? Bueno, pues significa, tiene una implicación en su módulo y en su fase. En su módulo, lo que implica es que su módulo es exactamente el mismo a la izquierda y a la derecha de un supuesto dibujo en función de n. O sea, si aquí tenemos, pintamos los valores de C sub n, pues yo que sé, para n igual a 0 vale esto, para n igual a 1 vale esto, para n igual a 2, por ejemplo, vale esto. Bueno, pues que sea hermítico significa que su módulo pues es exactamente el mismo siendo los n negativos. ¿Ya? Aquí estoy pintando el módulo de C sub n. ¿Vale? Los n igual a 1 es igual al n igual a menos 1 y sucesivamente. Esto es lo que significa n en su módulo. ¿Y qué significa n en su fase? En la fase del número complejo, bueno, pues significa exactamente lo contrario, que su fase es impar. La fase el módulo es par y en cambio la fase es impar. O sea, si pintáramos en función de n la fase de los números complejos de sub n, bueno, pues si aquí vale 1, pues aquí vale menos 1. Y si aquí vale menos 1, pues aquí vale 1. O sea, es antisimétrica respecto del eje vertical. Esto es importantísimo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues si desarrollamos la señal x de t siendo x de t real, pues al final, lógicamente, tiene que salir una señal real. Y esa señal real tiene esta forma. Es c sub 0, primer coeficiente, y después me sale una serie que iría desde n igual a 1 hasta infinito, de los coeficientes a sub n, coseno de n veces 2pi partido por el periodo t, más el sumatorio desde n igual a 1 a infinito de otros coeficientes b sub n por el seno de n veces 2pi partido por el periodo por t. O sea, si la señal es real, bueno, yo siempre puedo calcular la señal como lo que veis aquí arriba, como el sumatorio de los c sub n por elevado a jt. Pero si es real, desarrollando esto, igualando partes reales, imaginarias, al final lo que llego es a esta fórmula, que sería pues la expansión, digamos, trigonométrica, no con exponenciales complejas, en series de Fourier. ¿Cuál sería en este caso las fórmulas para calcular los a sub n y los b sub n? Bueno, pues sería a sub n, sería 2 partido por el periodo, integral a lo largo de cualquier periodo de la señal x de t, coseno de n veces 2pi partido por el periodo por t diferencial de t. Esta sería la fórmula de calcularlo. O si previamente lo he calculado con la fórmula, digamos, compleja de arriba, simplemente los coeficientes a sub n serían 2 veces la parte real
de esos coeficientes c sub n que yo me he calculado. Y los b sub n, los coeficientes de los senos, pues serían de forma muy similar, sería 2 partido por el periodo, integral a lo largo de cualquier periodo de la señal, de x de t, seno de n veces 2pi partido por el periodo por t diferencial de t. Lo puedo calcular así, pero si previamente he hecho el desarrollo en forma compleja, pues esto simplemente sería coger menos dos veces la parte imaginaria de los coeficientes c sub n. ¿De acuerdo? Y de aquí puedo deducir otra cosa, que es una forma de simplificar muchas veces los cálculos cuando la señal es real. Y es la siguiente: si la señal x de t es par, es una señal par, entonces directamente los coeficientes del seno son 0. No los tengo que calcular. Y si la señal x de t es impar, pues lo que no tengo que calcular son los coeficientes de los cosenos, valen 0. ¿De acuerdo? Muy importante, porque, como repito, otra vez trabajaremos normalmente con señales reales. La pregunta que surge típicamente es ¿cuándo existe, cuáles son las condiciones de existencia del desarrollo en serie de Fourier? ¿Cuándo existe? ¿Cuándo no existe? Bueno, pues esto es lo que se conoce como las condiciones de Dirichlet. Para x de t. O sea, ¿qué condiciones hay que poner en x de t para que exista el desarrollo en Fourier? Bueno, pues evidentemente lo primero es lo que hemos visto antes, y es que la señal x de t pues tiene que ser periódica. O sea, esto no es una condición de Dirichlet, sino condición, digamos, básica de poder desarrollar en serie de Fourier. Realmente las condiciones de Dirichlet lo que dicen es que sea absolutamente sumable, o sea, que yo pueda integrar su valor absoluto y me converja, y que haya un número finito de discontinuidades. La señal puede tener discontinuidades, pero un número finito, no puede tener infinitas discontinuidades. Y por último, que exista un número finito de máximos y mínimos. Estas son las tres condiciones de Dirichlet. Entonces me diréis, bueno, pero si la señal es periódica, primero no va a ser absolutamente sumable, o sea, la integral de su valor absoluto tenderá a infinito, y si tengo, por ejemplo, una discontinuidad solo en un periodo, pues tendré infinitas porque es periódica, y lo mismo con máximos y mínimos. Entonces, bueno, pues obviamente estas condiciones se han de aplicar para un periodo de la señal. ¿Vale? Se le exige todo esto, pero a un periodo de x de t. O sea, señales patológicas como estas, por ejemplo, que convergen, empiezan a hacer locuras pues en determinados puntos, pues no son desarrollables, porque aquí, por ejemplo, tendría infinitos máximos y mínimos, aunque luego, pues por ejemplo, pues esto se pudiera repetir, ¿no? Periódica, pero esta, por ejemplo, pues no sería. Pero en cambio, pues una señal que tuviera, que convergiera, pues no sé, por ejemplo, que hiciera esto, tendiera a infinito y luego bajara, por ejemplo, aquí, como tiene solamente una discontinuidad, bueno, pues o hiciera, por ejemplo, aquí, que tuviera una discontinuidad, esta, por ejemplo, sí sería desarrollable en serie Fourier, si fuera periódica. Muy bien, pues seguimos. Vamos a ver un teorema muy importante, que es un teorema que se llama el teorema de Parseval o de Parseval, que es importante. ¿Por qué? Porque me permite calcular la potencia de la señal donde yo quiera. O sea, el valor medio de la potencia de la señal x de t,
pues evidentemente pues la puedo siempre calcular como señal que es en el tiempo, pues en el tiempo pues sería 1 partido por el periodo, integral a un periodo de la señal, de lo que sería el módulo de la señal x de t al cuadrado diferencial de t. Esto es la definición de la potencia de una señal. Pues bien, lo que me permite el teorema de Parseval es, si yo tengo la señal desarrollada en serie de Fourier, yo esa potencia la puedo calcular también como a través de los coeficientes de sub n, y simplemente es de la misma forma que tenía el módulo al cuadrado de la señal, pues el módulo al cuadrado de los coeficientes, y aquí, bueno, pues el coeficiente, perdón, el índice n, pues desde menos infinito hasta más infinito. Este es el teorema de Parseval y, como repito, es muy importante porque me permite calcular la potencia media de la señal en su desarrollo. Y por último vamos a ver lo que serían las propiedades básicas de los desarrollos en serie de Fourier. Estas propiedades son muy importantes porque me van a simplificar mucho el cálculo de los desarrollos en serie aplicándolas, simplificarán mucho el cálculo, y además también son propiedades que veréis que son heredadas por la transformada de Fourier, y por tanto pues el esfuerzo de aprendérselas ahora pues luego me va a ahorrar el aprendérmelas para la transformada de Fourier. Entonces, si tenemos una señal x de t que la desarrollamos en serie de Fourier y me da unos coeficientes alfa sub n, y otra señal y de t que desarrollamos en serie de Fourier y me da unos coeficientes beta sub n, bueno, pues las propiedades más importantes son las siguientes. La primera es la propiedad de linealidad. O sea, me puedo preguntar qué coeficientes tendrá una señal que sea una combinación lineal de las señales, vamos a llamarlo, no alfa, vamos a llamarlo, por ejemplo, k sub 1, de las señales x e y. K sub 1 por x y K sub 2 por y. ¿Qué coeficientes tendrá el desarrollo en serie de Fourier de una señal que sea una combinación lineal de las dos señales? Bueno, pues es lo que podéis imaginar, es la combinación lineal de los coeficientes respectivos. Sería K sub 1 por alfa n más K sub 2 por beta sub n. Esa es la propiedad de linealidad. Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad del producto. O sea, si yo tengo las señales x1 y x2, perdón, x e y, que se multiplican, yo tengo una señal que es la multiplicación de las dos, me pregunto qué va a pasar con esos coeficientes de la señal producto. Bueno, pues lo que va a pasar es que van a sufrir una convolución. O sea, es la convolución de la señal de los coeficientes de una y por los coeficientes de la otra. Y es una convolución, con lo cual, bueno, pues es esta suma desplazando desde k igual a menos infinito hasta más infinito. Luego estaría la propiedad de convolución, y la propiedad de convolución es, básicamente, nos dice qué pasa si las dos señales se convolucionan, ¿qué pasa con sus coeficientes? Bueno, pues sus coeficientes en este caso simplemente se multiplican. Alfa sub n por beta sub n. Fijaros aquí la dualidad, ¿no? La multiplicación de las señales es la convolución de los coeficientes y la convolución de las señales es la multiplicación de los coeficientes. Hay una dualidad que, como os he insistido, pues se va a heredar luego la transformada de Fourier. Muy importante, la propiedad de desplazamiento en el tiempo. O sea, si yo tengo, yo sé los coeficientes de la señal x de t, y lo que tengo es la señal x de t, pero desplazada un determinado valor de tiempo t sub 0, y me pregunto si no me tengo que calcular los coeficientes otra vez, sino directamente haciendo algo sobre los coeficientes de la x sub n, de los alfa sub n, pues recupero o puedo sacarlos de x de t menos t sub 0. Y la respuesta es que sí, lo único que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes de x de t por e elevado a menos j n 2pi partido por el periodo y por t sub 0, que es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy importante, fijaros aquí en los signos, un desplazamiento t menos t sub 0 genera un menos aquí. ¿Vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque luego tengo el desplazamiento en la frecuencia. O sea, si yo
Si yo me dan una serie de los coeficientes, los alfa sub n, pero me los desplazan un determinado índice, y me pregunto a qué señal corresponde eso, bueno, pues corresponde a la señal x de t multiplicada por elevado a j n sub 0, donde n sub 0 es el índice de lo que he desplazado los coeficientes, 2pi partido por el periodo y por el tiempo t. Entonces, os hablaba del signo aquí en el tiempo porque aquí el convenio de signos es contrario. O sea, si yo desplazo con un signo menos los coeficientes, eso en el tiempo, la exponencial, aparece un más. O sea, fijaros que el convenio es contrario. Bueno, pues con esto damos por concluido el recordatorio rápido de las series de Fourier, y en el próximo vídeo veremos algunos de los problemas esenciales. Gracias por vuestra atención.